Hola, mi nombre es Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo es el diseño en el paradigma funcional a partir de un ejemplo. Cuando hablamos de diseñar, estamos genéricamente diciendo que queremos encontrar los componentes de mi sistema, qué responsabilidades tiene cada componente, es decir, qué es lo que se espera que haga y lo que no hace, y por último, cuáles son las relaciones entre esos componentes que finalmente le van a dar vida a mis requerimientos. Ahora bien, cuando hablamos de componente dentro del paradigma funcional, estamos hablando de formas de modelar datos o bien funciones. Vamos a bajarlo un poquito a tierra con este ejemplo, en el cual tenemos una estructura que representa una persona, donde nos importa el nivel de colesterol en sangre y su peso, y queremos modelar una lista de comidas, reflejando que la persona ingiere, por ejemplo, una ensalada, una palta o bien una hamburguesa. La primera opción es pensar que la comida puede representarse como una función que afecta a una persona, es decir, definimos un tipo comida como una función que recibe una persona y devuelve a esa persona con distinto peso y colesterol. Por ejemplo, la ensalada de X kilos hace subir la mitad de X en peso a la persona. Entonces, vamos a modelar una función ensalada, necesitamos un number que nos diga de cuántos kilos es y luego recibimos una persona y devolvemos la persona modificada. Entonces, una ensalada de una determinada cantidad de kilos para una persona lo que va a hacer es afectar a la persona únicamente en el peso, no afecta en el colesterol, donde vamos a aumentarle al peso de la persona la mitad de los kilos de la ensalada. Podríamos usar kilos div con división entera o la división común. La verdad es que no es relevante para este ejercicio de diseño. Pasamos a la palta, que hace aumentar 2 kilos a quien la consume. Entonces, la palta no necesita parámetros, es simplemente una comida, y cuando yo le paso la palta a una persona, termina afectándola únicamente en el peso y le hace aumentar 2 kilos, ¿no? Aquí ya empezamos a ver que hay cierta duplicación entre la implementación de ensalada y de palta, pero por el momento lo vamos a dejar así, ¿sí? Para concentrarnos en las diferencias que vamos a tener a la hora de implementar la comida con diferentes abstracciones. Por último, tenemos la hamburguesa, que hace aumentar un 50% el colesterol a la persona y 3 kilos por cada ingrediente que tenga. Entonces, la hamburguesa se va a definir como una función que necesita ingredientes y luego termina comportándose como una comida, es decir, una función que dada una persona devuelve una persona. El ingrediente está definido aquí como un string. Entonces, solamente nos queda implementar la función hamburguesa, de la cual nos importan los ingredientes y la persona, porque tenemos que modificar a la persona incorporándole, por un lado, al peso de la persona, peso persona, la cantidad de ingredientes por 3, ¿no? O sea, 3 kilos por cada ingrediente, así que lo podemos implementar de esta manera. También lo podemos implementar de esta otra, ¿no? O sea, multiplicando por 3, trabajando con aplicación parcial y composición de esta otra manera. Y al colesterol de la persona le tenemos que incorporar un 50%, es decir, lo mismo que multiplicarlo por 1.5. ¿Cómo podemos hacer para que una persona coma una determinada comida? Dado que la comida es una función, simplemente tenemos que aplicar la función que representa la comida sobre una persona. Entonces, por ejemplo, podemos pedirle aquí que Kiara coma una palta, es simplemente pedirle a la función palta que se aplique con el valor Kiara. Lo que nos devuelve entonces es una persona modificada de acuerdo a los valores que devuelve, en este caso, la función palta. De la misma manera, podemos pedir
a Melina que coma una ensalada de 2 kilos y lo que nos devuelve es una persona, Melina, modificada en peso en este caso. Modelar a la comida como una función nos permite generar, por ejemplo, el locro como una nueva comida. Por supuesto que sí. Supongamos que el locro nos dice si tiene panceta y eso afecta al colesterol y al peso de la persona de distinta manera. Lo que tenemos que hacer es simplemente escribir nuestra función locro indicando que es una función que espera un booleano y que luego se comportará como una comida. Luego podremos implementar el locro y consistentemente aplicar el locro con un booleano a una persona. Implementemos ahora la función repetir, que nos permite repetir una comida para una persona y eso nos devuelve la persona afectada. Si bien es equivalente aquí escribir comida en lugar de persona a persona, nosotros queremos reflejar semánticamente que la función repetir espera una función comida y una persona y devuelve la persona modificada. Por eso lo vamos a dejar con esa definición de tipos. Entonces, repetir para una comida lo que va a hacer es aplicar composición con la función comida que recibimos. Podemos entonces probar en la consola de Haskell que una persona repita una hamburguesa que tenga tomate y lechuga. Esto, por supuesto, necesita de una persona, porque de lo contrario tendremos únicamente una función que da una persona, le hará repetir esa hamburguesa. Entonces, vamos a pedirle a Kiara que repita esa hamburguesa. Un detalle adicional es que, dado que la comida es una función que va de persona a persona, podemos aplicar composición consigo misma. Si queremos modelar un almuerzo, hagámoslo a partir de esta función. Un almuerzo no es otra cosa que una lista de comidas. Entonces, definimos aquí almuerzo como un valor constante en el cual podríamos querer, por ejemplo, una ensalada de 1 kilo, una hamburguesa que tenga como ingredientes cheddar y tomate, una palta, una ensalada de 3 kilos, entre otras cosas. Una cosa interesante aquí es que el almuerzo es una lista de comidas que se representan como una función, pero además estamos trabajando con aplicación parcial, es decir, ensalada en sí no es una comida, sino que ensalada necesita un número, es decir, ser aplicado parcialmente con un número para poder construir una comida, de la misma manera que la hamburguesa. ¿Cómo podemos lograr que una persona coma un determinado almuerzo? Bueno, vamos a definir entonces la función almorzar, que recibirá una persona, una lista de comidas que representa el almuerzo y devolverá a la persona modificada. Entonces, almorzar necesita la persona, la lista de comidas que representará nuestro almuerzo, y lo que nosotros tenemos que hacer es partir de la persona inicial, tener también una lista de comidas para comer y aplicarlas sucesivamente. Esto hemos visto que lo podemos hacer mediante la función fold. En particular, la función foldRight nos permite trabajar con la aplicación, ¿no? La aplicación que se da aquí es la función pesos, ¿no? Que espera una función y un valor y lo aplica directamente. Esto lo que tiene de beneficioso es que, bueno, incluso aplicando reducción neta nos queda de esta manera bastante sencilla, ¿sí? Si igualmente todavía no te sentís cómodo, directamente podés trabajar sin la notación point free, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es tomar inicialmente una persona y aplicarle una lista de funciones, ¿no? Que las va afectando sucesivamente, ¿no? Y al final de todo este fold lo que vamos a obtener es la persona modificada de acuerdo a todas las comidas que estuvo ingiriendo. Vamos a probarlo en la consola, para lo cual le pedimos a Kiara que almuerce este almuerzo que definimos aquí. Y vemos finalmente, después de comerse ensalada de 1 kilo, una hamburguesa de cheddar y tomate, la palta y una ensalada de 3 kilos, cómo queda finalmente Kiara. Pasemos a otro requerimiento.
queremos saber si tenemos palta en el almuerzo, es decir, queremos saber si hay una comida dentro de una lista de comidas. Lo que nos está pasando aquí es que al tratar de implementar tiene palta, esta función, no podemos, dado que las funciones no se pueden ordenar ni comparar, es decir, yo no puedo buscar la palta ni una ensalada de 3 kilos dentro de una lista de comidas, dado que es una función. La función no implementa EC, justamente, es algo que podés ver en el video de sistema de tipos, con lo cual este requerimiento no se puede resolver. En este otro requerimiento nos piden determinar si una comida es sabrosa en base a diferentes criterios. Para la palta es uno, para la ensalada es otro y para la hamburguesa es otro. El problema que tenemos aquí es que ya utilizamos cada una de esas funciones, la palta, la ensalada y la hamburguesa, como acciones, es decir, como funciones que aplican sobre una persona y devuelven la persona modificada. Entonces, no podemos utilizar la función para otro propósito. Esta es una contra que tiene modelar a la comida como una función. Alguien podría decir, bueno, en realidad sí lo puedo implementar, ¿no? Porque podría tener otra función. Por ejemplo, ensalada sabrosa, dado el peso, ¿no? Que es un number y me devuelve un bool. Entonces, nada, puedo decir que ensalada sabrosa, dado los kilos, si kilos es mayor a 1. Tendría que tener otra función, ¿no? Una función hamburguesa sabrosa, que es cuando tiene cheddar, ¿no? Entonces necesito saber cuáles son los ingredientes y eso me devuelve un bool. Entonces, hamburguesa sabrosa, dado una lista de ingredientes, y dentro de esa lista de ingredientes tengo el cheddar. Y por último, las paltas son sabrosas. Entonces, nada, palta sabrosa será directamente un bool como palta sabrosa. Por el momento es cierto. Pero claramente, aquí estamos perdiendo la esencia de lo que es la comida, ¿no? La comida es una función. Entonces, lo que yo estoy pasando es parte de esa información con la que terminé aplicando la comida sobre la persona. Entonces, técnicamente, lo que estamos haciendo es un parche, ¿no? Y no realmente modelar a la comida como una abstracción que se puede reutilizar. Y yendo al último requerimiento, queremos saber si una comida puede ser disfrutada. Para poder ser disfrutada, vemos aquí que la persona debe tener un peso par y además que la comida debe ser sabrosa. Esto nuevamente nos podría llevar a una implementación como la siguiente, ¿no? Disfrutar ensalada necesita, ¿no? Los kilos. Kilos, sí, exactamente. Así que aquí podríamos también renombrarlo a kilos. Tenemos los kilos y, bueno, eso debería darnos un bool. Para lo cual tenemos que evaluar que la persona tenga un peso par. Esto creo que lo tenemos implementado por aquí. Ah, no, lo acabo de borrar, así que bueno, lo implementamos, ¿no? Peso par, dada una persona, nos devuelve un bool, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí en peso par es primero recibir una persona, luego le pedimos el peso y por último preguntamos si ese peso es par. Entonces ya lo tenemos aquí, volvemos por acá, preguntamos peso par de una persona, con lo cual nos dimos cuenta, ¿no? ¿Quién puede disfrutar una ensalada? Una persona. Así que agregamos aquí persona y kilos. Y lo que tenemos que preguntar acá es no solamente si la persona tiene un peso par, sino que también la ensalada es sabrosa, ¿no? Para lo cual necesitamos pasar los kilos. Y una aclaración respecto al cartel que dice no se puede implementar cuando en realidad sí logramos definir funciones disfruta ensalada, disfruta palta, etc. La cuestión es que si a nosotros nos pasan una lista de comidas, no podemos decir si disfruta todas, alguna o cuáles son las comidas que disfruta. Con lo cual el requerimiento no se puede cumplir enteramente. Vamos a pasar a la segunda variante, en la cual
la comida no es una función, sino un data. Entonces, definimos nuestro data comida con tres constructores posibles. El primero sería una ensalada que tenga una determinada cantidad de kilos. La segunda variante es que tengamos un constructor hamburguesa al cual le pasamos una lista de ingredientes. Y por último tenemos el constructor palta que nos termina construyendo un tipo de dato comida. Lo que tenemos que hacer aquí es incorporarle tres type classes. Egg para que las comidas se puedan comparar por igualdad, ord para que se puedan ordenar y show para que podamos mostrar por consola una comida. Anteriormente, cada una de las comidas se implementaba como una función. Ahora lo que tenemos que hacer es implementar todas las acciones posibles que queremos hacer con nuestra estructura de datos. Una de ellas es comer, ¿no? Y es una de las ventajas que tiene trabajar con data. No solamente podemos comer, sino que podemos generar cualquier función que trabaje sobre una comida. Ahora en particular nos interesa poder comer una comida. Entonces, la función comer va a recibir como parámetro un argumento cuyo tipo será comida, una persona y por último la misma persona modificada. Ahora bien, para trabajar el caso particular de la ensalada, lo que vamos a hacer es utilizar pattern matching con el constructor ensalada. Entonces, vamos a borrar esta línea que ya no nos sirve. Y vamos a implementar aquí la función comer utilizando entonces el constructor ensalada y trabajando el argumento de ese constructor como kilos, ¿no? Ese es el nombre que vamos a utilizar. Y entonces la definición del lado derecho nos queda exactamente igual. Un único detalle es, no confundamos kilos, que es el argumento que vamos a definir en la implementación de comer aquí, ¿no? Donde kilos se asocia al tipo kilos, ¿no? A este mismo tipo que definimos aquí en la definición de nuestro constructor ensalada, ¿no? Aquí estamos usando el valor, estamos trabajando con un argumento que es el valor, mientras que acá estamos hablando de kilos como tipo de dato porque estamos definiendo nuestro constructor. Es decir, cuando nosotros decimos aquí a dónde pertenece kilos y hacemos F12, la definición de kilos se asocia a un número, ¿no? Mientras que este kilos es el nombre del argumento que vamos a utilizar dentro de esta definición para comer. Llega el turno de la palta, hacemos lo mismo. Vamos a tomar aquí la definición original de palta, le vamos a agregar como prefijo comer y vamos a utilizar aquí palta con mayúscula porque es el nombre del constructor que estamos definiendo aquí. Entonces ahora sí nos queda la misma definición una vez más del lado derecho. Y por último lo mismo hacemos para la hamburguesa. Borremos aquí esta definición, descomentemos esta línea, agregamos entonces el nombre de la función que es comer y volvemos a utilizar un constructor, en este caso hamburguesa, e ingredientes, con minúscula por supuesto, porque es el nombre de mi argumento. Del lado derecho, una vez más, la misma definición. Para comer, simplemente aplicamos esta función comer que acabamos de definir. Por ejemplo, podemos pedirle a Kiara que coma una hamburguesa con tomate y lechuga. Construimos aquí el valor comida con el constructor hamburguesa que tenga estos dos ingredientes, le pasamos también a la persona Kiara y eso nos devuelve a Kiara modificada. ¿Qué tenemos que hacer para modelar el locro como una nueva comida? Bueno, simplemente tenemos que venir aquí a la definición de nuestro data y agregarle un locro. Por ejemplo, el locro decía antes si tenía panceta, entonces el constructor del valor locro va a necesitar un bool. A partir de aquí, todas las funciones que utilicen comida deberían agregar el pattern matching correspondiente. Por ejemplo, para comer deberíamos incorporar aquí una definición que diga, bueno, comer locro true, ¿no? O locro tiene panceta, respectivamente.
Pasemos ahora a la definición de repetir. Recordamos que para repetir una comida nosotros necesitábamos anteriormente cuál era la comida, la persona y por último la persona modificada. Bien, si nosotros descomentamos estas líneas, fíjense que al no ser una función, la comida ya no la podemos componer directamente, ¿sí? Pero tenemos otra función, que es la función comer, que no podemos componerla porque comer, recordemos, necesita la comida y una persona. Ahora bien, si yo tengo comer comida, ¿no? Comer comida es una función que dada una persona me termina devolviendo la persona modificada. Entonces, si yo compongo comer comida consigo misma, finalmente termino obteniendo la función repetir. Es decir, esperaré una persona, la haré comer la comida, eso me devuelve la persona modificada y vuelvo a comer exactamente la misma comida. Veamos aquí la implementación. Sabemos que cada vez que comemos palta, la persona aumenta 2 kilos de peso. Tenemos aquí a Kiara que pesa 55. Entonces, si yo le pido a Kiara que repita la palta, dado su peso que es 55, esperaría que tenga 59 de peso final. Perfecto, es lo que esperábamos. Pasemos ahora a la implementación de un almuerzo, es decir, una lista de comidas. Si yo saco los comentarios de estas líneas, me aparecen errores que tienen que ver en realidad con que las funciones en Haskell se deben definir con minúscula, mientras que los constructores se definen con mayúscula. Entonces, fíjense cómo paso de aplicación parcial, ensalada 1 con E minúscula, a constructor, ensalada 1, ¿no? Donde no hay aplicación parcial, simplemente lo que estoy aquí es construyendo un valor de tipo comida, ¿no? Y uno de los constructores posibles es la ensalada. Lo mismo pasa aquí con la hamburguesa. Deja de haber aplicación parcial para trabajar directamente con un constructor. Y hacemos lo mismo para la palta. ¿Qué pasa aquí con la función almorzar? Anteriormente nosotros trabajábamos la lista de comidas como una función. Entonces podríamos utilizar la función pesos que aplicaba directamente la función comida sobre una persona. Ahora tenemos una función específica para comer que se llama justamente así, comer. Entonces, si es que no me aparece más el diálogo en Visual Studio Code, reemplacemos la función pesos por la función comer, ¿no? Y entonces aquí sí lo que vamos a ir haciendo es partir de persona como una semilla, como la persona inicial, e ir aplicándole sucesivamente cada una de las comidas, pero ya no porque la comida es una función, sino que le iremos aplicando la función comer, donde comida es un data. Y aquí quiero saber si puedo buscar la palta en el almuerzo. La respuesta es que sí, puedo hacer el palta en almuerzo y por supuesto me dice que sí. Dado que yo tengo la definición aquí en mi data comida, diciendo que toma la definición por defecto de Haskell para EC, ¿no? Donde dos valores data son iguales si coinciden en el constructor y en el parámetro para dicho constructor, ¿no? En este caso, palta no tiene parámetros, pero vamos a ver aquí almuerzo, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, la ensalada 1 y la ensalada 3. Entonces, podemos preguntar aquí si ensalada 3, LM, lo vamos a hacer aquí en notación infija, respecto del almuerzo. Y, por supuesto, nos dice que sí. ¿Qué pasa si preguntamos si la ensalada 2 está dentro del almuerzo? No tenemos dicho valor, así que lo que esperamos es que nos devuelva false y eso es lo que efectivamente pasa. Si nosotros queremos determinar que una comida sea sabrosa, ahora lo podemos hacer sin mayores problemas, dado que nuestra comida es un data. Entonces, vamos a definir una función que se llamará esSabrosa, que dada una comida nos dice si
lo es, ¿no? Sí, es sabrosa, efectivamente. Entonces, con esta definición ya podemos trabajar nuevamente con pattern matching como lo hicimos en comer. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que una ensalada es sabrosa si tiene más de 1 kilo. Por otra parte, una hamburguesa será sabrosa si tiene cheddar dentro de sus ingredientes. Y por último, sabemos que las paltas son sabrosas, al menos para la definición de negocio. Así que lo que hacemos es simplemente asociar el constructor palta con el valor true para esta función. Y como vimos anteriormente, ya no necesitamos distinguir si es una ensalada, es una palta o es una hamburguesa la comida sabrosa, lo cual nos permite implementar una función que solamente se llame disfruta comida, que no recibe los kilos, sino que recibe una persona, una comida y devuelve un booleano. Entonces, no nos importa demasiado en esta función de qué comida se trata, porque eso es un tema para la función es sabrosa. Entonces, lo único que necesitamos aquí es diferenciar si la persona tiene un peso par y por otro lado, si es sabrosa la comida que nos pasan. Con lo cual la implementación es muchísimo más simple, ¿no? Y lo que nos permite también es eliminar el acoplamiento innecesario de todos los constructores posibles para el tipo de dato comida. Y desde la consola vamos a utilizar esta función es sabrosa para filtrar dentro de este almuerzo cuáles son las comidas sabrosas de dicho almuerzo. Entonces haremos filter es sabrosa almuerzo. Y fíjense aquí que nos devuelve la hamburguesa que tiene cheddar, porque el cheddar es el ingrediente que vuelve una hamburguesa sabrosa, la palta que siempre es sabrosa y la ensalada que tiene más de 1 kilo. Y recordemos también que el hecho de ponerle deriving show hace que yo pueda mostrar por consola un tipo de dato comida. Bien, llegó el turno de la tercera variante, la más polémica o la menos conveniente de todas, que es considerar a la comida como una type class, es decir, un agrupador de distintos tipos en el cual la ensalada y la palta constituyen cosas diferentes, ¿no? Entonces, podríamos pensar que podemos hacer cosas con la palta que no con la ensalada o con la hamburguesa. Vamos a ver la implementación y vamos a ir viendo de a poquito por qué no nos parece una buena idea. Veamos primero cómo tenemos que definir comida. Ya no como un data, tampoco es un type, sino que es un class, es decir, es un agrupador de tipos. La otra cosa que nos pasa es que la comida, como type class, necesita asociarse a un tipo de dato, al tipo de dato A que vamos a definir aquí, y la definición que vamos a trabajar ya no va a usar egg or show porque son otras type classes, ¿no? Sino cuáles son las definiciones que toda comida debería tener. Y en este caso lo que vamos a hacer es definirle una función comer que va a trabajar con un A, ¿sí? Porque vamos a trabajar con la ensalada, la palta y la hamburguesa como ese tipo A, ¿no? Porque específicamente lo queremos hacer dentro de cada uno de esos tipos, ¿no? Entonces, comer va a recibir un A, que será una palta, o será una ensalada, o será una hamburguesa, una persona, y por último, devolverá a la persona afectada. Esta es nuestra nueva definición de comer. Se parece a la anterior, solo que ahora esta es una definición genérica para este type class comida. Definamos entonces un data ensalada con un constructor que se llama de la misma manera. Internamente la estructura va a tener los kilos
y utilizamos la notación record syntax para tener acceso a esta función kilos directamente sin tener que definirla. Por otra parte, utilizamos el mecanismo de derivación de Haskell para egg, ord y show. Podríamos pensar que trabajar con el type class comida podría incluirse dentro de este mecanismo, pero lamentablemente, bueno, por un lado no tenemos una implementación de la función comer aquí, y por otro lado tampoco lo podríamos hacer aunque tuviéramos dicha implementación, dado que ese mecanismo de deriving es únicamente para algunas type classes. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ser específicos y decir, bueno, para la instancia de comida tendremos a ensalada, que es un tipo, que va a definir comer, ¿no? Donde comer, recordemos, dado un tipo A que es instancia del type class comida, comer será definido como va de A a persona, ¿no? Entonces acá será comer va de ensalada a persona a persona. Y en este caso lo que vamos a hacer aquí es trabajar con un pattern matching por defecto, donde el argumento se define con el nombre ensalada, persona, y luego la implementación la tenemos aquí comentada, la vamos a descomentar, le vamos a agregar un tab, y aquí lo que tenemos, bueno, este no era el de falta, perdón, el que teníamos antes lo comenté y lo borré, así que lo voy a implementar de nuevo. Acá recibimos a persona, ¿no? Y en todo caso lo que haremos es el peso de la persona, le incrementaremos lo que anteriormente eran kilos, ¿no? Y ahora será los kilos de ¿qué? De la ensalada dividido 2. Podría ser también división entera. La verdad es lo mismo. Para el ejemplo, lo importante, ¿sí?, es que antes lo trabajábamos con un constructor con pattern matching y le asociábamos los kilos. Ahora lo que tenemos aquí es la llamada a una función, invocamos la función kilos para este tipo de dato de ensalada, ¿no? Y eso termina afectando al peso de la persona. Definimos ahora entonces un data palta con un único constructor, palta, que no tiene información dentro de la estructura, así que solamente le agregaremos el mecanismo de derivación de Haskell, egg, ord y show. Y ahora sí tenemos que escribir nuestra implementación de la función comer, para lo cual vamos a explicarle a Haskell que palta es una instancia del type class comida. Y aquí definiremos entonces comer palta persona persona. Yo pensé que no hacía falta definirlo, pero bueno, si no aparece el autocompletado y me sube y me baja las líneas y es bastante molesto. Así que lo que le vamos a explicar ahora a Haskell es que al comer una palta, la persona incrementa su peso en 2. Aquí aprovechamos la definición existente, agregamos un tab y ya tenemos lista nuestra segunda función, que es la que le explica cómo comer una palta a una persona. Es el turno de la hamburguesa, para lo cual, una vez más, data hamburguesa con un constructor hamburguesa y sus ingredientes, que son una lista de ingredientes. Una vez más, deriving egg or show, y aquí tenemos que definir instance comida hamburguesa, donde la definición de comer en este caso será: recibimos un parámetro de tipo hamburguesa y una persona, y lo que termina pasando aquí es que la persona incrementará su peso y su colesterol. Solo que bueno, aquí necesitamos aclararle que serán los ingredientes de la hamburguesa y no simplemente un parámetro que trabajamos con pattern matching, como pasaba anteriormente. Bien, ahora que veo, prefiero hacer esto, ¿no? Tomar
de la hamburguesa sus ingredientes, luego pedirle la longitud de esos ingredientes y por último multiplicarlos por 3. Así queda un poquito mejor. Y agreguemos la definición del tipo para comer en el tipo hamburguesa y ya estamos listos. Para hacer que una persona coma una determinada comida, simplemente vamos a utilizar las definiciones de cada uno de los tipos que hemos escrito antes. Entonces, comer, podemos construir una hamburguesa de la misma manera que lo hacíamos antes, solamente que en este caso la hamburguesa no es de tipo comida, ¿no? La hamburguesa es del tipo hamburguesa. Entonces, tendremos acá cheddar y tomate y la aplicaremos sobre Kiara y eso nos devuelve a Kiara modificada. De la misma manera podemos pedir que Kiara coma una ensalada de 2 kilos, ¿sí? Porque la definición de comer aquí va de a persona, donde a es un tipo que forma parte de mi type class comida, ¿sí? Pero atención que palta, ensalada y hamburguesa son 3 tipos diferentes. Si yo quiero modelar el locro, deberé escribir mi data locro que define un nuevo tipo con su correspondiente constructor. Tenemos en esta estructura un booleano, tiene panceta. Y utilizamos una vez más el mecanismo de derivación de Haskell, egg or show. Y por último lo que tenemos que hacer es decirle que el locro es un tipo del type class comida. Lo hacemos de esta manera, recuerden. Y acá lo que tenemos que hacer es implementar la función comer para locro. Estamos queriendo ahora definir una función repetir, que antes trabajaba sobre un solo tipo, que era comida. Ahora tenemos 3 tipos diferentes, ensalada, hamburguesa y palta. ¿Qué pasa entonces? ¿Deberíamos copiar y pegar la misma implementación para cada uno de esos tipos? La respuesta es que por suerte no estamos obligados a hacer eso. Podemos entrar aquí a la definición de nuestro type class y dado que el type class fuerza a que todos los tipos que pertenezcan a esa type class implementen la función comer, también podemos trabajar con una definición repetir que va de a persona, es decir, donde a es alguno de esos tipos comida. Y en particular, tenemos la posibilidad de definir una implementación por defecto dentro de nuestra type class comida. Es decir, podemos definir acá que repetir va a recibir una comida y una persona. Y lo que va a hacer es que esa persona coma la comida 2 veces. Y acá tenemos esa definición, ¿no? Donde no sabemos exactamente de qué manera va a comer, pero el type class sabe que el tipo implementa la función comer, porque si no, no sería parte de este type class, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí no necesitamos hacer nada aquí en palta, ni en ensalada, ni en hamburguesa. Por ser instancias de comida, automáticamente toman esta definición. Lo que sí, además agrega este trabajo con el type class comida, es la posibilidad de que yo defina una función repetir que para ensalada sea diferente, ¿no? O sea, yo acá puedo definir un repetir que acá, por ejemplo, tengamos una ensalada y una persona, y lo que podría hacer es que la persona coma la ensalada 3 veces. ¿Sí? Esto es cierta flexibilidad que me da utilizar type classes para implementar funciones por defecto y poder cambiarlas para un tipo específico. ¿Qué pasa cuando quiero modelar un almuerzo como una lista de comidas? Bien, una cosa importante es recordar que la comida ya no es más un tipo como lo era en la variante 1 o en la variante 2, donde eran respectivamente una función o una estructura de datos. Almuerzo en este momento es un type class. Eso impide que yo pueda definir aquí
el almuerzo como una lista de este type class comida. Lo que yo sí puedo hacer es tener al almuerzo como un conjunto de ensaladas, ¿no? Podría definir acá ensalada 1, ensalada 3. Y esto es posible. Podría también definir al almuerzo como diferentes hamburguesas. Entonces, nada, puedo tener la hamburguesa con tomate, ¿sí? O una hamburguesa con cheddar. El problema es que no puedo mezclar en esa misma lista cosas que son de distinto tipo. Y recordemos que la palta, la hamburguesa y la ensalada son de distinto tipo. Como consecuencia de lo anterior, fíjense que al tratar de buscar la palta en el almuerzo actual, definido como una lista de hamburguesas, hace que Haskell se queje de que los tipos no coinciden, lo cual vuelve esta solución muy poco interesante. Implementemos ahora la función esabrosa. Lo primero que hacemos es decirle al type class que vamos a definir esabrosa como una función que recibe A y devuelve un bool. Recordemos, A es el tipo que termina siendo agrupado dentro de este type class comida. Ahora fíjense que en la definición de ensalada nos está avisando Haskell que no estamos definiendo la función esabrosa. Así que vamos a hacerlo aquí. Esabrosa es una función que recibe una ensalada y nos devuelve un bool. Y fíjense aquí que esabrosa la podemos definir exactamente de la misma manera, ¿no? Trabajando aquí con pattern matching. Lo mismo vamos a hacer aquí para el caso de la palta. Y por último haremos lo mismo con la hamburguesa. Por supuesto, el problema que tenemos siempre es el mismo. Esabrosa solamente sirve para trabajarse dentro de un solo contexto, es decir, con una hamburguesa o con una palta o con una ensalada. Pasemos a implementar la función que nos dice si una persona disfruta una comida. Cuando la descomentamos, vemos que el error que nos aparece aquí es que comida ya no es más un tipo, ¿no? Entonces, apliquémoslo como un type class, ¿no? El type class sirve para restringir los tipos posibles con los que se puede emparentar el segundo parámetro, ¿no? Ahora sí tenemos la definición donde una persona puede disfrutar cualquier comida, es decir, ensalada, palta, hamburguesa o cualquier otro tipo que se agregue a ese type class comida, si tiene un peso par y la comida es sabrosa. Si vemos aquí, con F12 activamos la búsqueda de dónde está definido sabrosa. Bueno, está implementado en cada tipo, pero está definido en mi type class comida, con lo cual eso me asegura que esta definición que hicimos de disfruta comida es correcta. Finalmente llegamos a este cuadro comparativo de las tres soluciones, en donde nosotros te aconsejamos que si estás cursando paradigmas de programación en la UTN, vayas por la opción 1. Principalmente porque tiene como ventajas en que nosotros podemos evaluar que vos te sentís cómodo con el paradigma funcional, que trabajás correctamente con las funciones, utilizás la aplicación parcial, la composición, orden superior respecto a folder, pero además con la función pesos, ¿sí? Y eso para nosotros es muy importante, más allá de la desventaja de no poder hacer otras acciones con las comidas o, por ejemplo, no poder hacer comparativas entre palta y palta porque las funciones no se pueden comparar, ¿sí? Eso es un problema menor para nosotros y que generalmente en los enunciados tratamos de disimular, aunque, claro, cuando vos pasás a un siguiente nivel, vas a ver que por lo general dentro de la programación funcional, la mayoría de la gente que trabaja comercialmente va por la opción 2, ¿no? Donde tenés un data extensible que se trabaja con múltiples constructores, con pattern matching, ¿sí? Es la variante que comercialmente se suele utilizar. Por último, trabajar con un type class, la tercera opción, se considera un anti-pattern. No solamente porque la solución es más compleja, sino que tiene muchas desventajas de considerar cada una de las comidas como de distinto tipo, ¿no? Es una contra muy grande, por lo tanto es la opción que desaconsejamos tanto en paradigmas de programación como en el resto de tu carrera laboral.
Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.